Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Dios los bendiga. Nuevamente nos reencontramos acá para compartir la palabra de Dios. ¿Me acompañan con una oración, por favor? Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gracia una vez más por poder estar juntos en torno a tu palabra, reuniéndonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro camino para llegar a vos, nuestro Señor, con quien debemos estar caminando y andando en base a tu palabra. Gracias por este gran privilegio de ser tus hijos, de movernos con Él, de ser parte del cuerpo de Él, Padre, por habernos llamado a este gran ministerio, de mover tu palabra, de serte agradable a vos, de ser olor fragante a vos por medio de nuestro Señor Jesucristo y poder estar compartiendo juntos tu palabra, poder tener este gran privilegio de enseñar tu palabra, de ministrar tu palabra a todos aquellos que tengan hambre y sed de justicia, como en algún momento la tuvimos nosotros y como también la seguimos teniendo, porque siempre estamos aprendiendo y, y la verdad es un gozo y privilegio seguir creciendo en tu palabra, viendo la riqueza de ella, la fluidez de ella y la vitalidad que ella produce en cada uno de nosotros. Te elevo este compartir, te elevo la enseñanza de hoy y cada uno es lo que va a escuchar esta enseñanza. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un poquito un punto de partida para las actividades que tiene que realizar el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios en este día y tiempo. Vayamos rápidamente a Mateo capítulo 11 para empezar a ver poco a poco el gran ejemplo que nuestro Señor Jesucristo dejó en su andar cuando vino por primera vez a la tierra y sigue transmitiendo a la iglesia como cabeza que es hoy en el cuerpo de Cristo. Fíjense, él decía en el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto sigue siendo una gran verdad hoy, porque ir a nuestro Señor Jesucristo como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, es un gran descanso. ¿Y por qué un gran descanso? Romanos 8, 32, 33, uno de esos dos versículos, no recuerdo bien, dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará? Qué tremendo eso, porque nos habla en plural a nosotros como iglesia. El mayor descanso que tiene la iglesia de Cristo es estar en Cristo, es ir a Cristo. ¿Me entienden? Esa es la actividad principal, porque cuando vos estás trabajado y cargado, vos no podés moverte, no podés andar, la iglesia no puede ir hacia adelante. Cuando la iglesia está descansada, está fortalecida y tiene la energía suficiente para seguir adelante a pesar de las presiones y angustia que tal vez en este mundo nos pueda generar nuestro adversario, el diablo. Esta es la principal actividad y esto se llama, ¿saben qué? Para nuestro día y tiempo, amar a Dios. 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Claro que no es gravoso ir a nuestro Señor Jesucristo
y encomendarnos a Él y trabajar con Él. Porque como dice Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos un continuo fortalecimiento de parte de nuestro Señor. Porque vamos a Él cotidianamente. Vamos a ir viendo poco a poco esto, porque Colosenses, vamos a pasar un poquito a Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, por favor. Versículo 23, pero vamos a volver a Mateo, porque de ahí parte el ejemplo que vamos a tomar para que la actividad de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, crezca con el crecimiento que da Dios. Dice, y acá Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, y le habla al plural, al cuerpo, no te dice, y todo lo que hagas, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sí, Señor. Cuando usted va a Cristo, descansa y puede servir enérgicamente, porque no está cargado, no está oprimido. Cuando vamos al Señor como iglesia, la iglesia es liberada, porque en el nombre de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hay poder en nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran enseñanza esta para nosotros, para aquellos de nosotros que queremos conformar el cuerpo de Cristo. Vamos de nuevo a Mateo capítulo 11. Vamos a volver a leer el versículo 28. Venid, llama a nuestro Señor Jesucristo, nos llama a nosotros, a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la responsabilidad de nuestro Señor, hacernos descansar en Dios, porque Él es el camino que nos lleva a Dios. Tremendo esto. Cuando usted va a nuestro Señor, usted va a estar descansado y va a poder seguir adelante. Cuando usted está trabajado y cargado, a usted le va a costar. Difícilmente va a llegar a la meta, por no decir imposiblemente. Pero tampoco es usted o yo en singular. Le está hablando al grupo que iba a conformar su iglesia, su cuerpo. Le está hablando al cuerpo de Cristo, que vayamos a nuestro Señor Jesucristo. Si vamos, nosotros vamos a poder funcionar como cuerpo de Cristo que somos. Fíjese lo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Díganme si el yugo y la carga que existe en el mundo es fácil y ligera. No, absolutamente no, pero en nuestro Señor sí. Dios nos dio a nuestro Señor para que llevemos su yugo, porque es fácil y ligera su carga. Pero tenemos que aprender de Él, damas y caballeros, que es manso y humilde de corazón, a Dios. Antes que nada.
manso y humilde de corazón a Dios, de reconocer y saber que sin nuestro Señor estamos fritos, como que decimos acá en la Argentina. ¿Sí? Somos carne de cañón sin nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Usted y el Señor son multitud. Nosotros y el Señor somos mucho más que multitud. Somos el cuerpo de Cristo. Y es fácil y ligera nuestra carga porque nuestro Señor cargó con eso. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos liberó con Él de toda carga y opresión que pueda traernos el adversario. Obviamente que hay promesas que se van a terminar de cumplir cuando retorne nuestro Señor, pero eso no significa que hoy por hoy la vida sea miserable. Nuestro Señor y en el Señor hay recursos dados por Dios para que tengamos vida y vida en abundancia. La principal actividad de la iglesia es ir a nuestro Señor. 1 Corintios 1. La humildad que debemos tener nosotros es de recibir esta palabra de Dios con mansedumbre, de ir a nuestro Señor, porque ahí es donde Dios trajo la bendición para nuestras vidas. Hace un tiempo compartió nuestro hermano Carlos de la Plata lo que es Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y él compartía que si vos le sacabas a Cristo de ese versículo de Jesucristo, nosotros íbamos a tener que tener las bendiciones celestiales cuando retorne nuestro Señor o cuando venga Dios, porque no estaban, pero están en Cristo. Y dice bendijo en tiempo pasado. En el Señor Dios nos dio recursos para que hoy como iglesia podamos andar ligeramente, sin nada que nos detenga, que tengamos una vida y vida en abundancia. Fíjense ese versículo. Presten atención porque siempre se lo tomó de un modo singular, pero nuestro Señor dijo: yo he venido para que tengan ustedes, no vos o yo, ustedes, nosotros, vida y vida en abundancia. El propósito de Dios está en la iglesia, no en el que anda solo. Y a quien respondemos es a nuestro Señor. La voluntad de Dios es esta. Capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Damas y caballeros, nuestro Señor nos llamó a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo, por el cual fuisteis llamados. No dice fui llamado, o usted fue llamado, o él o ella. Dice fuisteis. Le habla al plural. Debemos entender que la voluntad de Dios ministra los recursos en Cristo a la iglesia, no al que anda solo, a la iglesia. El deber de cada uno de nosotros es enseñarle a la persona
a que vaya a Cristo, para que llegue a Dios y sea parte del cuerpo de Cristo. ¿Mm? Es así, damas y caballeros. Quiero que vayamos a 1 Corintios, ahí estamos en 1 Corintios, capítulo 12. Porque hay cosas explícitas que nuestro Padre dejó en la palabra para que ubiquemos a nuestro Señor en nuestras vidas como cabeza, hermano y Señor de parte de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Capítulo 12, ¿no? Versículo 22, vamos a leer un poquito. Dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Sí, Señor. Aquellos del cuerpo que nosotros a nuestros ojos mundanos parecen más débiles, son los más necesarios para nuestro mejor funcionamiento, para nuestro mejor crecimiento. Algo necesario es algo útil es algo que te soluciona un problema, y algo que te soluciona un problema, damas y caballeros, te edifica. A eso que vemos que parecen los más débiles, son los más necesarios para el funcionamiento del cuerpo. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que quiere decir. Es una frase bendita de nuestro maestro en la palabra, el doctor Víctor Paul Wilber. Tremendo fue eso. Versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y en los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Tremenda analogía y comparación del cuerpo de Cristo con un cuerpo humano. Ustedes saben, hace un tiempo compartí la palabra acá en la reunión. Gracias a Dios tenemos una reunión hermosa en nuestra casa. Y hablaba sobre esta analogía y esta gran comparación que hace Dios entre un cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Vamos a seguir leyendo para que ustedes puedan entender mejor lo que quiero comunicarles acá. Versículo 24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. Volviendo a esta gran analogía, de acuerdo a estos versos, ustedes saben que hace unos tiempos tuve un malestar estomacal, ¿no? Me cayó mal algo que comí, y noté como todo mi cuerpo reaccionaba ante ese malestar. Era algo automático. Está tan bien diseñado nuestro cuerpo que reacciona. Si vos te golpeás el dedo, te agarras rápidamente el dedo. Todo el cuerpo reacciona. Y especialmente, ¿saben quién? La cabeza. La cabeza de mi cuerpo comienza a tratar de entender y de ver la forma de suprimir ese malestar producido o esa carga producida, o ese cansancio producido. La cabeza comienza a trabajar para ver la manera de eliminar eso y que el cuerpo vuelva a su normal, habitué, como quien dice, ¿no es cierto? A su normalidad. Tremendo eso, porque nuestro Señor Jesucristo ahí nomás reacciona, y les digo que mucho más rápidamente
que inclusive nuestro cuerpo. Así de preciso es nuestro Señor, porque, ¿por qué? Porque viene de parte de Dios y la reacción de Dios es algo de antes de la fundación del mundo. ¿Entienden? Pero la gran enseñanza está en que de esa manera debemos reaccionar los unos por los otros a favor de tratar de sacar ese malestar del cuerpo, ¿entienden? Para que el cuerpo vuelva a su normalidad, a su normal desempeño, a su normal actividad. Y siempre sirviendo a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, porque el cuerpo es de Cristo, no es nuestro. Nosotros no somos los dueños. El negocio este es de Dios, no es nuestro. Nosotros colaboramos sirviendo a Cristo. Colaboramos con nuestro Señor, a quien Dios puso como responsable único de este negocio. Obviamente que hay líderes, porque hay un orden, damas y caballeros. Dios hace todo en orden y esencia. Pero ninguno de los líderes es dueño del cuerpo de Cristo, damas y caballeros. Sino que sirven a Cristo como cualquier miembro. Y si un líder enseña algo contrario a que dice acá, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, está equivocado, nada sabe. Porque acá la palabra de Dios dice que eso que parecen más débiles, son los más necesarios. Son los más necesarios, damas y caballeros, y ellos son los que van a traer el mejor funcionamiento del cuerpo. Esta uña, que a mí me parece insignificante, mejora el funcionamiento de mi cuerpo. Es útil. Es para mi edificación. Porque suple mi necesidad a este miembro del cuerpo. Y así cada uno de los miembros suple la necesidad del cuerpo. Las necesidades suplidas están en el cuerpo de Cristo. Están en Cristo, damas y caballeros. Y si tan solo viéramos esto, nos daríamos cuenta que tal vez nuestra diferencia no hacen la diferencia para salir del cuerpo de Cristo. ¿Sí? El día que no tengamos diferencia va a ser cuando retorne nuestro Señor. Ahí todos vamos a tener un mismo sentir, absolutamente. Pero hoy debemos entender que nuestras diferencias no hacen la diferencia para salir del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la bendición de Dios para los hijos de Dios. Es de la manera que Dios instituyó su palabra hoy. Vamos a ir a un gran versículo, Romanos capítulo 12. Hoy nuestro hermano Daniel Sierpo lo enseñó por Zoom en la página de Palabras sobre el Mundo. Seguramente va a estar la enseñanza de él la semana que viene por YouTube o en estos días, no sé. Pero fue maravilloso el compartir de él. Pueden repasar esa enseñanza cuando él se la publique, o seguramente ya hay un PDF en la página, no sé. Pero nosotros vamos a volver a tocar esto y vamos a ver un poquito más de esto. Un poquito más de esto. Un poquito más de esto. Vamos a meternos básicamente, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, fue tremendo lo que enseñó Daniel sobre la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo interesante de este verso es que le está hablando al grupo, ¿me entienden? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese sacrificio era la palabra consagrado, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Está hablando del grupo vuestro, no está hablando solamente del individuo. Comienza en uno, en tener la humildad de entender esto, que tiene que funcionar en el cuerpo de Cristo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no le digo que usted funcione en cualquier lugar que no sea de acuerdo a la palabra de Dios. Que funcione honestamente en un lugar donde usted entiende que se mueve la palabra de Dios. ¿Entiende? Eso es lo que le digo, pero cuando funciona, funciona con el grupo. Ese grupo puede ser de 2 personas, 3 personas, 10 personas, 100 personas, 1.000.000 de personas, no sé, no importa. Pero tiene que moverse junto con ellos. Porque la palabra nos enseña a nosotros que si 2 o 3 de nosotros nos reunimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está Él. Así que delimite usted la cantidad de personas que necesita para moverse en el cuerpo de Cristo. Por darle una comparación, ¿no? Ojalá seamos muchos en donde usted venga a moverse. Y si no, igual Dios va a bendecir eso. Dios ya bendijo eso porque está en Cristo. ¿Entienden? Si lo hace con un corazón honesto, así, consagradamente, santo, agradable a Dios, lo hace por amor a Dios, para Dios, en agradecimiento a este gran privilegio de hoy tener esta oportunidad de vivir mejor, de ser hijo de Dios, de haber sido hecho salvo. Usted siempre va a tener resultados, porque la palabra de Dios siempre produce, nunca reduce. No importa cuántas personas sean, 2, 3, 100, 1000, no importa, siempre y cuando sea de acuerdo a la palabra, que usted entienda que sea de acuerdo a la palabra, en el nombre de Jesucristo. Usted va a Cristo y va a descansar y va a tener energía para seguir moviéndose en ese cuerpo. Tremendo. Versículo 2 dice, no os conforméis. Le habla al grupo. Esto es muy importante entender porque particularmente siempre recibimos la enseñanza de que no tengo que dejarme formar yo. ¿Entiendes? Que en realidad es así, ¿sí? Pero acá le habla al grupo. El mandamiento es al cuerpo de Cristo. Nuestras diferencias no hacen la diferencia de salir del cuerpo de Cristo. No, Señor. No, Señor. O de mantenernos separados. A eso es lo que voy. No, Señor. No os conforméis a este siglo, a esta manera. No nos dejemos formar por estas cosas, sino transformémonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Le sigue hablando al grupo. Eso quiero que noten específicamente, porque desde que nuestro Señor comenzó a ministrar la palabra cuando vino por primera vez, le habló al grupo en general. Obviamente que Él tuvo mandatos a X personas individualmente, pero era para que en el grupo funcione mejor. Tenemos que ayudarnos a renovar la mente unos con otros. Por eso dice, amaos los unos a los otros.
Por eso Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Eso es tremendo. Porque es la única manera que vamos a renovar nuestro entendimiento. Tenemos que hacerlo juntos. Sentarnos a ver la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestro día y tiempo. Y la primera voluntad de Dios es ir a nuestro Señor. Es ir a nuestro Señor. Porque ahí vamos a estar descansados. Y nuestro yugo va a ser fácil y ligera nuestra carga. Vamos a estar fortalecidos en Él. Porque entendemos la palabra. ¿Entiendes? Y cuando vos entendés, podés creer. Vos no podés creer lo que no entendés. Creer es algo que nace en el corazón, pero porque uno entiende y toma la decisión de hacerlo. Y se une a este grupo del cuerpo de Cristo a funcionar. Y en ese funcionamiento, la vida de cada uno de los del grupo del cuerpo de Cristo es bendecida. Y crece con el crecimiento que da Dios. Dice: pero ¿y para qué tenemos que hacer esto? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiere que les diga algo? No hay nada agradable y perfecto al 100% fuera de la voluntad de Dios. Solo en la voluntad de Dios. Solamente en la voluntad de Dios nosotros vamos a tener el 100% de agradable y perfecto. ¿Acaso no es eso lo que busca la humanidad? La perfección, que sea agradable, porque ahí involucra todo. Ese comprobar significa comprobar con el uso. Uno entiende estas cosas cuando la practica, damas y caballeros. Tiene que animarse a hacer la voluntad de Dios. Como nuestro Señor se animó, Él es nuestro ejemplo a seguir y nuestro ejemplo vivo a seguir. Él no fue muy querido por los grandes religiosos, como quien dice de esa época. Él fue querido por Dios, por su humildad a Dios. La humildad es a Dios, damas y caballeros. Eso es lo que tenemos. Cuando vos tenés humildad a Dios, entendés la palabra y movés la palabra. Por amor a Dios. Y si tal vez a alguien le bendice, va a ser de edificación. Y si no, es la palabra. Y tal vez a mí me comparte la palabra y me bendice, y tal vez me dicen cosas que tal vez no me gusta mucho, pero sigue siendo la palabra. Pero las diferencias que tengamos no hacen la diferencia para sacarnos del cuerpo de Cristo. Tenemos que entender que debemos aprender a movernos juntos a pesar de nuestras diferencias. Mire lo que dice acá, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahora sí se vuelve individual. Está hablando de una persona que tal vez tenga una diferencia con alguien que entiende diferente la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios. No estamos hablando de fábulas religiosas, doctrinas de demonios, herejías, idolatrías y esa porquería espiritual que todos rechazamos.
Estamos hablando de la verdadera palabra de Dios. Que nosotros, como seres humanos, vasos de barros, siempre en alguna que otra cosa vamos a tener una diferencia. Y entonces ahí, cada uno de nosotros piense de sí con cordura, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. ¿Saben por qué? Porque ese miembro del cuerpo que parece más débil es el más necesario. Es el que más yo necesito. Y si somos honestos en nuestro corazón, eso se nota. Eso se nota. Y si tenemos la valentía, el valor de compartir la palabra, a pesar de que haya alguna que otra diferencia, debemos de respetar eso y no por esa diferencia separarnos. No, hace la suya, se corta solo, siempre. No. No hay que pensar así como si fuera que uno está más arriba que el otro. No. Todos somos necesarios. Todos debemos preocuparnos los unos de los otros. El que juzga, ¿saben quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. No nosotros. Nosotros debemos movernos y respetar el movimiento de cada uno de nosotros y amarnos de esa manera. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, tal vez esa persona funcione de diferente forma. Es la palabra de Dios. Estamos siempre en la voluntad de Dios. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos todos miembros los unos de los otros. Sí, Señor, no somos de aquel o de aquel, somos los unos de los otros. Estamos entretejidos, unidos en Cristo, funcionando en Cristo. Y les digo que muchos de nosotros y todos nosotros nos vamos a equivocar compartiendo algo a veces de la palabra, pero en todo lo que compartimos, todos nosotros, va a estar la palabra de Dios. Y el cuerpo de Cristo merece oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que no se calle. No se calle. Hable la palabra no vuelve vacía. Es su deber, es mi deber, es nuestro deber mover la palabra de Dios, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Eso dice la palabra. 1 Corintios, por favor. Perdón. 2 Corintios, capítulo 5. Versículo 18 dice, y todo esto proviene de ¿quién? De Dios. El negocio acá es de Dios. No nos creamos dueños de esto. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Vayamos a Él. Aprendamos de Él. Y nos dio ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, sus diferencias, sus pecados, no le tomó en cuenta. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es la manera. Hable la palabra y no permita que nadie le tape la boca. No tenga miedo. Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es nuestro derecho como hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo.
dice así, versículo 20, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Sí, Señor, nuestra función es reconciliarnos con Dios, hacer la voluntad de Dios. Nuestras diferencias no hacen la diferencia de mantenernos separados. Todos vamos a compartir algo errado de la palabra de Dios, hablando de la palabra. Todos nos vamos a equivocar, pero en todo lo que todos compartimos va a estar la palabra de Dios, y el cuerpo de Cristo merece oír la palabra de Dios, porque para eso se sacrificó nuestro Señor Jesucristo, y para eso Dios entregó a su Hijo, porque la palabra de Dios viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esa fe, cada uno de nosotros piense de sí con cordura. Y no tenga más alto concepto del que debe tener. Sea humilde. Porque ese que parece más débil es el más necesario para su vida. Aprenda de eso, aprenda de su cuerpo. La palabra de Dios está en nosotros. Está en nosotros. Colosenses, capítulo 3 nuevamente. ¿Sabe? El libro de, quiero comentarle, el libro de Romanos, Efesios y Tesalonicenses, básicamente son los libros que tienen la doctrina, la enseñanza de la iglesia, pura. El libro de Corintios y Filipenses son libros de redargución. Redarguir significa corregir un error práctico. ¿Entienden? Y el libro de Gálatas y Colosenses son libros de corrección, son libros fuertes. Corrigen el error doctrinal, pero no solo el error doctrinal, ese error doctrinal que formó hábito en ese cuerpo, un mal hábito. Y cuando usted y yo formamos hábito, nos cuesta un poco desarraigarnos de eso, y cuanto más tiempo estemos en ese hábito, más nos va a costar. Pero la palabra de Dios tiene ese poder cuando uno es manso y humilde de corazón, como nuestro Señor Jesucristo. Vayamos, por ejemplo, a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos, le habla al cuerpo, no le habla a usted o a mí individualmente, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Estudie o repase la enseñanza que dio Daniel Círculo acerca de que habló una parte de la misericordia de Dios, de benignidad, de humildad. ¿Recuerda esta palabra? Todos debemos ser humildes a Dios. Nuestras diferencias nos hacen la diferencia para que estemos separados. Entienda eso, crea eso, viva de acuerdo a eso, y le aseguro que su vida va a crecer. ¿Por qué? Porque Dios dice eso. Porque Dios dice eso. No porque yo lo digo o porque alguien más lo dice, sino porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre produce, nunca reduce. Siempre vivifica, restaura, sana, libera, edifica.
Y la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Humildes, humildad, de mansedumbre, de paciencia, esa resistencia continua a lo que está mal. No hace la diferencia, nuestras diferencias, para que estemos separados. Con todas nuestras diferencias podemos movernos juntos en base a la palabra de Dios en nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios. Porque eso es amar a Dios en este día y tiempo. Resista esas ganas de porque las diferencias que tenga conmigo o yo diferencia con usted nos separe. Vinimos acá a hablarle la palabra a aquellos para que se reconcilien con Dios en nombre de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene su función. Así que permítame funcionar y permitámonos funcionar todos. Hablando la palabra, declarando esta palabra, viviendo esta palabra juntos como cuerpo que somos. Hablando de la palabra, no de herejía y de doctrina y de demás cosas raras que enseñan la así llamada cristiandad. Por ejemplo, que hay vida después de la muerte. Una porquería espiritual, imágenes, ídolos, otra porquería espiritual. Lea la Biblia y va a encontrar de punta a punta todas esas cosas. No moriré, le dijo la serpiente. ¿Y qué pasó? Hasta hoy en día nos morimos y nos vamos a morir hasta que retorne nuestro Señor. Pero hoy tenemos la promesa de la vida por siempre, porque confesamos a nuestro Señor como el Señor de nuestra vida, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos y por eso somos salvos. Y la palabra de Dios se cumple, damas y caballeros. No importa si alguien la crea o no la crea, si yo la creo, usted la crea o nadie la crea, la palabra de Dios se va a cumplir, porque ella vive y permanece para siempre, porque su palabra es su voluntad. Y si nosotros queremos vivir y permanecer para siempre, debemos permanecer en su voluntad. Soportándoos unos a otros. Sí, Señor, como ese soporte, Dios, que hace esas columnas, esas vigas de madera, a veces que hacen de madera, ¿vieron? A veces esas vigas tienen un par de astillas por ahí porque quedan viejas, ¿vieron? Igual soporta. Póngale que esas astillas sean nuestras diferencias, pero soporta unos a otros, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. ¿Cómo perdonándonos? Fíjese lo que dice: si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque Cristo perdonó a la humanidad por lo que pasó. Si usted quiere saber qué significa el perdón, vea la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él no guardó rencor. Él no tiene envidia. Él no le desea el mal a nadie. Él perdona y ama como nuestro Padre amoroso. El perdón es solo una cualidad del cristiano, de un miembro del cuerpo de Cristo. Si usted no perdona, usted va a andar cansado, cargado y trabajado. No va a poder funcionar en el cuerpo de Cristo. Y todos vamos a reaccionar así, dolidos, ¿no? Tiene que volver a ese funcionamiento normal, vuelva a nuestro Señor, porque esa es la voluntad de Dios y ahí está el descanso y usted se puede activar
usted puede ir adelante con el cuerpo de Cristo. Sin el cuerpo de Cristo usted no puede hacerlo. Perdone, soporte, ame. No es tan difícil estando en el Señor. Porque no es gravoso en el Señor, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Él ya lo hizo por todos nosotros. Nuestro Señor es el resultado del perdón de Dios en nuestras vidas. Así es. Y sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Vínculo significa que se une. El amor de Dios. Siempre sepa y entienda que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Que en Él se originó nuestra vida y nuestra salvación en Cristo. Que en Él se originó nuestra parte en el cuerpo de Cristo. Que el negocio es de Él. Así que no nos enojemos entre nosotros. Nuestras diferencias nos hacen las diferencias para separarnos entre nosotros. Esa es la artimaña del diablo. Para cerrar vamos a ir a Efesios. Efesios, un libro maravilloso que trae la doctrina de la cual yo le venía hablando, de la palabra de Dios. La doctrina significa la enseñanza de la palabra, de la voluntad de Dios para nuestro día y tiempo. Nosotros estamos viviendo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, pero para entender todo lo que quiero leer, vamos a comenzar en el versículo 8. Dice, por lo cual dice, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva la cautividad. Nada te puede cautivar, apresar, si uno está. Y dio dones a los hombres. Ministerio de servicio significa eso. Servicio a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino también que había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? Sí, Señor. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Funciones en el cuerpo de Cristo de liderazgo. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, de predicar esto. Ese miembro que parece más débil es el más necesario. Esa diferencia que tenemos entre él y yo no hace la diferencia para separarnos y no mover juntos la palabra y hablarle a la gente de nuestro Señor Jesucristo, de funcionar como cuerpo de Cristo. Eso es lo que tienen que predicar estos líderes. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, este ministerio que nos encargó a nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque esto es cuando estamos juntos, hay edificación, damas y caballeros, esta es la voluntad de Dios. Vamos a ser edificados. Vamos a ser edificados. Hasta que todos, y esta es la meta del cuerpo de Cristo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ese conocimiento no es solo intelectual,
Ese conocimiento es, como decía Romano 12:2, para que comprobéis con el uso que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable. No hay nada bueno, agradable y perfecto al 100% fuera de la voluntad de Dios. 30% por ahí. Ni eso, es un engaño lo que hay por ahí. Muchos de nosotros sabemos eso con certeza. Es un engaño lo que hay fuera de Dios. No se deje robar. Venga al cuerpo de Cristo. Confiesa a Jesús como su Señor. Crea en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Sea salvo y únase al cuerpo de Cristo. Venga a estudiar la palabra. Venga a entender la palabra. Y venga a darnos la palabra. Funcione en el cuerpo. Porque nos es necesario para nuestra edificación. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y le está hablando al cuerpo, damas y caballeros, no está hablando de una persona. Como cuerpo, si hacemos la voluntad de Dios, tenemos disponible llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque somos liderados por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llegar a su medida porque estamos siendo liderados por Él. Y Él quiere la voluntad de Dios para nuestras vidas como para su vida. ¿Se entiende eso? Qué tremendo es. ¿Pero para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Afuera un engaño. No hay nada bueno, agradable y perfecto. Es un engaño, parece. Primero es lindo, todo color de rosa y después comienza. Usted lo sabe, yo lo sé, lo sabemos todo, parece lindo todo y después comienza. Fuera de Dios no hay solución. Por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino, por el contrario, a seguir a estas artimañas del error. Siguiendo la verdad en qué? En amor, el vínculo perfecto. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No hay crecimiento fuera de Cristo. No hay crecimiento fuera de Cristo. Por eso es tan importante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando cerramos una sesión, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos movemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hay crecimiento, que hay edificación, que hay expansión, que hay sanidad, que hay liberación. Por eso decimos en el nombre de Jesucristo, amén. Porque en Él está la bendición de Dios. No diga amén si no dice el nombre de Jesucristo. Porque la voluntad de Dios es que diga amén en el nombre de Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿De quién? Todo el cuerpo bien concertado. Cuando ya eliminamos todas esas diferencias entre nosotros, tenemos la diferencia, pero la eliminamos como un obstáculo para no estar juntos. Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué cosa? Mutuamente. No funciona así mi cuerpo físico. Todas las coyunturas, toda la parte de mi cuerpo, nos ayudamos mutuamente a funcionar como este cuerpo de Norberto Julián Bianchi, ¿entienden? Funcionan a mi favor.
como el cuerpo de Cristo debería funcionar. Más allá que tal vez este dedo es más gordo que este dedo, ¿vieron? Hay una diferencia. Pero funcionan como dedos. Según la actividad propia, ¿qué cosa? De cada miembro. Funcione, señor. Funcione, señora. Funcionen, damas y caballeros. Hablen la palabra, muevan la palabra. Que nada ni nadie les tape o les inhiba a dar la palabra. Funcione. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la voluntad de Dios. Esa es una promesa de Dios. Si usted funciona, usted va a recibir ese crecimiento para ir edificándose en amor en este maravilloso cuerpo de Cristo que somos, con nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos las gracias una vez más por haber compartido un poco más de tu palabra, por haber entendido esta maravillosa voluntad tuya que tenemos de funcionar como cuerpo, de poder amarnos los unos a los otros, de poder estar juntos, proclamando a nuestro Señor Jesucristo, promoviendo a nuestro Señor Jesucristo, para que a través de Él lleguen a vos y así estén con nosotros en el cuerpo de Cristo, como miembros en particular que son y que somos. Te doy gracias por todo esto, Padre. Te doy gracias específicamente por el reverendo Eduardo Inoto, por su salud, porque poco a poco se recupere y pronto lo tengamos en actividad nuevamente, amándote como sabemos que te ama y sabiendo que siempre nos está enseñando tu palabra. Gracias por este gran hombre, por su gran corazón y por todos los que enseñamos la palabra, Padre. Y todos los que quieran enseñar, por poder darnos luz, entendimiento, sabiduría y de nuevo para compartir tu palabra y ser testigos de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y en el nombre de Él, Jesucristo, te damos gracias. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.